Aventuras de Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, traducido por José Alegret de Mesa. Capítulo IV. Construyo habitación y pongo la pólvora en seguridad. Nuevo rebaño de ovejas, de las cuales logro matar algunas. Aún más reflexiones tristes. Mis fortificaciones. Trabajos que paso para fabricar los muebles que me son necesarios. Desde que el buque desapareció, no volví a pensar ya más en él, sino para recoger los restos del naufragio que el mar arrojaba sobre la playa, como sucedió efectivamente. Pero no encontré más que efectos muy poco útiles. Bajo el supuesto de que la isla estaba infestada de fieras, mi pensamiento fué solo el calcular de qué medios me valdría para librarme de ellas, así como de los salvajes. Estaba indeciso sobre la manera en que debia alojarme. Debia por ventura ahondar una cueva ó armar una tienda. En fin, resolvi hacer lo uno y lo otro. Quizás el lector querrá saber el modo que tuve de construir mi habitacion, y le causará una satisfaccion el que le haga una descripcion circunstanciada de mi obra. Adverti que el lugar en donde me habia en un principio instalado no me convenia, porque el terreno, siendo bajo y pantanoso, era insoluble. Además, porque cerca de él no habia agua dulce. Estos motivos me hicieron buscar un sitio mas favorable. Habia que atender á muchas cosas en la eleccion de la posicion que podria convenirme. Por un lado, que fuese un lugar saludable y que tuviese cerca agua potable. Luego, un abrigo contra los rayos del sol y la mayor seguridad posible contra los ataques de los hombres ó de las fieras. Finalmente, queria estar cerca del mar, á fin de que, si la providencia permitia que viese algun buque, tuviese ocasion de aprovechar aquella suerte de salvacion cuya esperanza no podia abandonar. Buscando un lugar que reuniese las anteriores condiciones, descubri una pequeña llanura situada debajo de una colina que se elevaba de aquel lado, derecha como un muro, de tal manera que el pié estaba perfectamente al abrigo de todo ataque que viniese de lo alto. Al frente de aquel peñasco habia una hondonada que se asemejaba bastante á la entrada de una caverna, pero no existia ninguna, ni tampoco camino alguno que penetrase en la roca. Sobre aquella explanada y delante de dicha hondonada resolvi establecerme. La explanada tenia 100 varas de largo por 200 de ancho, formando delante de mi habitacion una especie de tapiz verde que iba á morir sobre la playa en pendiente irregular. Su situacion era nor-noroeste de la colina, lo que me ponia al abrigo del calor hasta que el sol llegaba al oeste, cuarto suroeste ó cerca de él, pues en aquellos climas es poco mas ó menos cerca de la hora de ponerse cuando llega á este punto. Antes de armar la tienda, señalé delante del hueco del peñasco un medio círculo, cuyo radio tenia cerca de 10 varas y por consiguiente 20 de diámetro. Clavé sobre aquel medio círculo 2 hileras de fuertes estacas. Su gran punta se elevaba 5 pies y medio del suelo, y las dos empalizadas estaban á distancia de 6 pulgadas la una de la otra. En seguida tomé unos pedazos de cable y los coloqué los unos encima de los otros, atándolos fuertemente en las estacas hasta la altura de la empalizada. Despues añadi á este conjunto otras estacas tambien con punta, que tenian cerca de 2 pies y medio, y apoyados contra las primeras les servian de estribo ó machon. Aquella obra era tan fuerte que ni el hombre ni el animal habrian podido forzarla ó escalarla. Fué preciso para acabarla mucho tiempo y trabajo, sobre todo para cortar las estacas en el bosque, transportarlas y clavarlas tan profundamente en el suelo. Para penetrar en el recinto construi no una puerta, sino una pequeña escalera de mano, con la cual pasaba por encima de mis fortificaciones, y despues de estar dentro la retiraba. Defendido de aquella manera contra todos los peligros, yo lo creia á lo menos, dormi seguro durante la noche, lo que no habria podido hacer de lo contrario, aunque á la verdad aquellas precauciones fuesen inútiles, como veremos mas adelante.
En aquella trinchera ó fortaleza fué donde transporté mis víveres, mis municiones, en una palabra, todas mis riquezas. Armé una tienda cubriéndola doblemente para estar al abrigo de las lluvias, abundantes en aquella region durante cierta temporada del año. Despues hice otra mas grande encima de aquella, y cubrí la exterior de un lienzo embreado que habia salvado con el velamen. Desde entonces cesé de acostarme en la cama que habia traido del buque, queriendo mejor dormir en una muy buena hamaca que perteneció al segundo del capitan. Coloqué en la tienda todos mis víveres y las cosas que podian echarse á perder con la lluvia, y cerré entonces la entrada de mi recinto, que hasta allí habia tenido abierta. Hecho esto, empecé á escavar la roca. La tierra y las piedras que saqué me sirvieron despues de conducirlas al pié de la empalizada para formar una especie de terraplen que se elevaba cerca de pié y medio del suelo. Hice tambien detrás de mi tienda una especie de cueva parecida á la bodega que habia en mi casa. Largos y penosos trabajos pasé antes que pudiese dar la última mano á aquella variedad de obras, recordando algunos incidentes acaecidos durante su intervalo. Un dia, entonces todo estaba aun en proyecto, tienda y cueva, sucedió que estallando de repente una tempestad, salió de la nube una centella que fué seguida de un espantoso trueno. Aquella exhalacion me inspiró una idea tan rápida como ella misma. Lo que sin embargo me estremeció era mi pólvora. Me faltó el valor pensando que toda ella podia ser reducida á nada en un instante. Este elemento con el cual contaba, no solo para defender mi existencia, sino tambien para atender á facilitarme alimentos mas nutritivos que las frutas y yerbas por medios de la caza. Menos inquieto estaba por el peligro que podria correr yo mismo, mientras que si se hubiese prendido fuego no hubiera tenido tiempo para distinguir de donde habia venido el daño. Estas reflexiones hicieron tanta impresion sobre mi, que así que pasó la tempestad suspendi los trabajos y me puse á hacer sacos y cajas para guardar mi pólvora. La dividi en muchos paquetes y la puse en diversas partes con el objeto de que si prendia fuego á un paquete no estuviesen espuestos á prenderse los demas. Empleé mas de 15 dias en esta operacion y creo que mi provision, ascendiendo en su totalidad á cerca de 240 libras, la dividi en mas de 100 paquetes. En cuanto al barril que se habia mojado, no me dió ningun temor. Lo coloqué en mi bodega, ó mas bien en mi cocina, como tenia yo el placer de llamar á la cueva que habia hecho, y toda la demas la escondi entre unos pedazos de roca al abrigo de la humedad, señalando con cuidado el sitio en que estaba. Durante todo el tiempo que inverti en este trabajo, no pasé ningun dia sin salir á lo menos una vez con mi escopeta, ya para distraerme, ya para buscar alguna ave para alimento, ó al mismo tiempo para saber cuáles eran las producciones de la isla. La primera vez que salí, vi que en ella se criaban una especie de ovejas, lo cual me causó una indecible alegria, mas esta fué mitigada por una contrariedad. Aquellos animales eran tan salvajes, tan astutos y tan ligeros en su carrera, que era imposible acercarse á ellos. Esta dificultad no me desanimó, porque no me quedaba la menor duda que llegaria á matar alguno, como se verificó pocos dias despues. Estuve en observacion y comprendi los medios de que me habia de valer. Noté que cuando yo estaba en la llanura y veia á las llamas, que este era su nombre, sobre las rocas huian espantadas, pero cuando pasaban por el valle y las miraba desde lo alto de la montaña, no se movian ni hacian ningun caso de mí. Juzgué que la posicion de sus ojos no les permitiera distinguir los objetos situados encima de ellas. Entonces tomé el partido de no cazarlas mas desde lo alto, y encontré muchas veces por este medio la ocasion de tirarlas. La primera vez que descargué mi escopeta sobre ellas, heri á una que criaba un pequeño cervatillo, circunstancia que verdaderamente senti. Cuando la madre cayó, el hijo permanecia á su lado en el momento que fui á recogerla, y cuando la hube cargado sobre mis espaldas me siguió hasta mi morada. Habiéndola colocado en el suelo, tomé el hijo entre mis brazos y lo pasé por encima de la empalizada, con la esperanza de domesticarlo.
mas no quiso comer, lo cual me precisó bien pronto á matarlo sirviéndome de alimento. El producto de esta caza me bastó por largo tiempo, porque vivia con economia y ahorraba mis provisiones, sobre todo mi pan, tanto como era posible. Construida ya mi habitacion, creia que era absolutamente indispensable el proveerme de un fogon y el tener provision de combustibles. Mas tarde diré lo que resolvi con respecto á esos planes, el modo con que ensanché mi bodega y las mejoras que hice, pero antes de todo debo dar cuenta de lo que me toca personalmente. Vi delante de mi una perspectiva muy poco favorable. Como no habia sido arrojado á aquella isla mas que á consecuencia de una violenta tempestad que me habia separado á mas de 100 leguas fuera de la ruta ordinaria de los navegantes, llegué á reconocer en este suceso un decreto de la divina providencia que me condenaba á terminar mi culpable vida en aquella triste region. Algunas veces me pregunté por qué el cielo abismaba á los hombres en una posicion tan abyecta y desesperada, pues entonces la vida no podia ser un objeto de reconocimiento al criador, pero bien pronto volvia sobre mí mismo para rechazar aquellas tristes ideas y vituperarme aquellas blasfemias. Un dia, entre otros, paseándome por la orilla del mar con la escopeta al hombro y reflexionando sobre mi suerte, la razon vino á hacerme considerar mi posicion bajo un aspecto contrario. Estoy, me dije, en una situacion desgraciada, es verdad, pero ¿dónde están mis compañeros? ¿No éramos por ventura 11 cuando entramos en la lancha? ¿En dónde están los 10 restantes? ¿Por qué no se han salvado y por qué no he perecido yo? ¿Por qué he sido el solo perdonado? ¿Vale mas estar aquí ó allí? Al mismo tiempo con el dedo señalaba el mar. Los tormentos de la vida deben ser puestos en compensacion con las ventajas que se encuentran, y sobre todo es preciso considerar los males mayores aun que podrian sobrevenir. Reflexioné luego que estaba ventajosamente provisto de todo lo necesario á mi subsistencia, y cuál hubiese sido mi suerte si por una dichosa casualidad que no debia presentarse una vez entre 1000, el buque no hubiese sido echado por el mar bastante cerca de la orilla para darme tiempo de sacar de él todo lo que me fuese necesario. ¿Qué hubiera hecho si me hubiese sido necesario vivir segun habia sido arrojado á la playa, privado de las cosas mas indispensables para la vida? ¿Qué seria de mí, exclamaba, sin mi escopeta, sin municiones, sin instrumentos, sin vestidos, sin cama y sin abrigo de ninguna especie? Y yo gozaba mientras de todas estas cosas y tenia á mi disposicion el medio de pasarme sin escopeta cuando las municiones se hubiesen apurado. Estaba pues al abrigo de todas las necesidades para el resto de mi vida. Habia pensado en efecto desde un principio en prevenirme para el tiempo en que no solamente mis municiones llegaran á agotarse, sino aun tambien las fuerzas y la salud. Sin embargo, confieso que no me habia pasado por la imaginacion el que podia perder la pólvora de repente, es decir, por el fuego del cielo. Por esta idea me consternó tanto cuando vi brillar el rayo como ya he dicho antes. Al presente, que debo retratar el cuadro de una vida solitaria, de una vida tal, quizás no haya otro ejemplo en el mundo, quiero emprender mi relacion desde el principio y continuarla con orden. Segun mi cálculo, llegué á aquella isla desierta el 30 de setiembre, en la época del equinoccio, cuando el sol lanzaba sus rayos perpendicularmente sobre mi cabeza. Con esta observacion que hice, juzgué que me encontraba á 9°22' al norte de la linea. Al cabo de 10 ó 12 dias reflexioné que, falto de papel, plumas y tinta, no podria calcular ni la marcha del tiempo ni distinguir los dias de fiesta de los de trabajo. Para orillar este inconveniente, fijé en el suelo sobre la ribera, en el mismo lugar donde habia tomado tierra, un poste de madera en forma de cruz, en el cual grabé con la punta de mi cuchillo las palabras siguientes: a este sitio llegué el 30 de setiembre de 1659. A los lados del poste hacia una raya todos los dias, a cada 7 una mayor, y el primero del mes otra mucho mayor. De este modo tenia un calendario que marcaba exactamente los dias, las semanas, los meses y los años.
Sin embargo, entre el gran número de objetos que saqué del buque en las diferentes veces que fui á él, hallé algunos menos necesarios que aquellos de los cuales he hecho ya mencion, pero que no obstante llegaron á serme muy útiles, despues tales como por ejemplo papel, tinta, plumas y muchos otros utensilios que encontré en las cámaras del capitan, de su segundo, del artillero y del carpintero, 3 ó 4 compases, varios instrumentos de matemáticas, cuadrantes, anteojos de larga vista, mapas y libros de marina. Cogí todos aquellos objetos sin saber si me podrian servir de algo. Encontré ademas 3 biblias que venian de Inglaterra con mi cargamento y que habia tenido cuidado de colocar entre mis efectos en el momento de mi partida, á mas algunas obras portuguesas, 2 ó 3 libros de rezos católicos y muchos otros en fin que procuré poner en seguridad. Debo recordar tambien que habia en el buque 2 gatos y un perro, cuya importante historia ocupará su correspondiente lugar. Embarqué los 2 gatos en la balsa. Respecto al perro, saltó al mar y vino á encontrarme á tierra el dia mismo que transporté mi primer cargamento. Este animal fué para mi un amigo fiel durante muchos años. Me ayudaba en todo lo que podia y me hacia tanta compañia que hubiera querido hasta enseñarle á hablar, pero esto era imposible. He dicho ya que habia encontrado plumas, papel y tinta, lo cual economicé mucho. Hice una relacion exacta de todo lo que me sucedió, hasta tanto que duró mi tinta, pero cuando se concluyó me fué imposible continuar, porque no encontré ningun medio de hacerla de nuevo. Esto me recuerda que independientemente de la tinta, faltaban aun en mi pequeño almacen una multitud de cosas. En este número se contaban una azada, una piocha y una pala para remover la tierra, luego agujas, alfileres é hilo. En cuanto al lienzo, me acostumbré bien pronto á pasarme sin él. Esta falta de útiles retardaba todos mis trabajos, por todo lo cual tardé un año en concluir enteramente mi recinto. Las estacas con que estaba formado eran tan pesadas que su colocacion me costó hacer muchísimos esfuerzos. Necesitaba trabajar con vigor para cortarlas en el bosque, para pulirlas y sobre todo para transportarlas hasta mi morada. Una sola estaca me costaba algunas veces 2 dias para redondearla y llevarla, y otro dia para clavarla en la tierra. Para esta última operacion me servi en un principio de un gran madero. Luego encontré mas cómodo emplear una alza prima de hierro que tenia. A pesar de este recurso, era una pesada y enojosa tarea el plantar las estacas. Sin embargo, la duracion del trabajo, cualquiera que fuese, no debia desanimarme, pues me sobraba tiempo, el que no hubiera sabido cómo emplearle si mi obra se hubiese terminado pronto. Además, recorria la isla para proporcionarme alimentos y para distraerme de mis tareas todos los dias algunas horas. Empecé desde entonces á examinar formalmente mi posicion y los recursos á los cuales estaba reducido. Formé una nota del estado de mis negocios, no para dejarla á mis herederos, que no debian ser muchos, pero para distraer mi imaginacion de las ideas dolorosas que venian á asaltarme continuamente. Ya la razon tomó algun imperio sobre mí. Me consolaba comparando el bien y el mal, estableciendo una especie de cargo y data, de un lado los placeres que disfrutaba y del otro los males que sufria, del modo siguiente. El mal: soy arrojado á una isla desierta sin esperanza de volver á salir de ella. He sido separado del resto del mundo para caer en el estado mas deplorable. El bien: pero veo que no me he ahogado como mis compañeros, pero soy el solo de la tripulacion que he sido arrancado de la muerte, y el que ha salvado tan milagrosamente mi vida puede tambien sacarme de esta triste situacion. Me veo apartado del mundo como un solitario, desterrado de la sociedad y de sus semejantes. Pero no sufriré los horrores del hambre, no estoy expuesto á perecer en un lugar estéril que me niegue los alimentos. No tengo vestidos con que cubrirme, pero estoy en un clima caluroso en donde me serian casi inútiles. Me veo sin medios de defensa para resistir á los ataques de los salvajes y de las fieras,
pero en la isla en que he sido arrojado no hay ningun animal dañino como los que he visto en la costa de Africa. ¿Qué seria de mi si hubiese naufragado en ella? No tengo á nadie con quien hablar y que me consuele. Pero el cielo, por una especie de milagro, ha conducido el navio bastante cerca de tierra para que pudiese ir á buscar una multitud de efectos que me ponen en estado de proveer á mis necesidades, no solo para el presente sino para el porvenir. Finalmente resultó para mi de esta comparacion una verdad incontestable. Esto es, que no hay condicion tan desgraciada en la vida que no tenga dos fases, la una positiva y la otra negativa, estableciendo siempre una balanza en favor de la providencia. La conclusion de este atento examen de una situacion tan terrible era lo que el destino mas horroroso presenta para consuelo, y que sin embargo, pesándolo con juicio, la ventaja está aun del lado del bien. Resignéme á mi posicion. Yo mismo abandoné la costumbre de mirar al mar para ver si descubria alguna embarcacion, bien resuelto á consagrar mi tiempo y procurarme todas las dulzuras posibles en mi situacion. He descrito ya mi habitacion y mi tienda, situada al pié del peñasco, rodeada de una doble empalizada guarnecida de cables. Este cercado, que hoy dia podrian llamarle muralla, porque habia efectivamente puesto por la parte esterior un refuerzo de céspedes de 2 pies de espesor. Al cabo de año y medio ó cerca de él, añadi unos cabriales que, saliendo de lo alto de la empalizada, descansaban sobre el peñasco, guarneciéndolos despues de ramas de árbol y otros materiales para preservarme de las lluvias que caian en abundancia durante una parte del año. He dicho ya cómo habia encerrado mis efectos, tanto dentro del recinto como en la gruta que hice detras de la tienda, pero todo esto no era mas que un principio del tropel confuso de muebles y útiles que por su desorden ocupaban tanto lugar que no me quedaba apenas sitio para revolverme. En su consecuencia, puse al instante por obra el alargar la cueva, cavando mas hacia adelante del peñasco, cuya piedra era bastante blanda y cedia fácilmente á mis esfuerzos. Viéndome ya en seguridad con respecto á las fieras, adelanté mis trabajos á la derecha sobre el flanco de la roca, y volviendo siempre por el mismo lado, continué hasta que llegué á construir sobre la llanura una salida fuera de mi empalizada ó de mis fortificaciones. No solo aquella obra servia de puerta trasera á mi tienda y á almacen que tenia asi una entrada y una salida, sino que aun ofrecia espacio para colocar mis riquezas. En seguida me dediqué á fabricar los muebles mas necesarios, empezando por una silla y una mesa. Careciendo de estas dos comodidades, no podia gozar las pocas dulzuras que me restaban aun en la vida. Por ejemplo, no podia escribir á mi gusto, ni comer con placer sin una mesa. Me puse á trabajar, debiendo hacer una observacion con respecto á este punto, es decir, que siendo el cálculo el principio y origen de las matemáticas, no hay hombre que con la ayuda de su sola razon, de una razon que observa, calcula y mide, no pueda con el tiempo llegar á ser hábil en un arte mecánico. Jamás habia manejado ningun instrumento y sin embargo reconocí que con los útiles necesarios no habia ninguna de las cosas que me hacian falta que no pudiese conseguir hacerla con el tiempo y la aplicacion. Sin instrumentos llegué á fabricar muchos objetos útiles. Un hacha y una azuela me bastaron para las cosas mas difíciles. Así, á fuerza de trabajo, llevé á cabo obras que quizá jamás hubiera emprendido estando en otra situacion. Si por ejemplo queria tener un tablon, era necesario derribar un árbol, cortarlo de los dos lados hasta ponerlo suficientemente delgado y enderezarlo en seguida con mi azuela. Es verdad que de esta manera no podia hacer mas que una sola tabla de un árbol entero, pero en esto no perdia mas que el tiempo y el trabajo que me tomaba, y no tenia otro remedio mas que la paciencia. Por otra parte, mi tiempo y trabajo eran tan poco preciosos que nada importaba que los emplease en una cosa ú otra. Hice pues una silla y una mesa, como ya he dicho, siendo esto por lo que empecé, sirviéndome de varios pedazos de madera que habia traido del buque. Cuando hube arreglado las tablas, puse grandes tablones de pie y medio de largo, que coloqué unos sobre otros en las paredes de la cueva,
para poner mis útiles, mis clavos y herraje, en una palabra, todos mis utensilios, de modo que los tuviese fácilmente á mano. Igualmente clavé en el peñasco algunas pequeñas argollas para colgar mis escopetas y otros diversos objetos. Mi caverna se hubiese podido tomar por un almacen general de todas las cosas necesarias. El buen orden que reinaba me hacia encontrar al momento lo que iba á buscar, y este orden, unido á la abundancia de objetos útiles y cómodos, me causaba la mas viva alegria. Entonces fué cuando empecé á escribir un diario, en el cual consigné el empleo exacto de todas mis horas. En un principio habia estado muy agitado y demasiado agobiado de trabajo para sacar la cuenta de la inversion de mi tiempo, y ésta no hubiera contenido mas que cosas insípidas é insignificantes. Por ejemplo, he aquí como entonces ciertamente hubiera empezado. El 30 de setiembre, despues de haber llegado á la orilla del mar, vomité agua salada que habia tragado. Despues de haber dado gracias á Dios de haberme salvado la vida, empecé á correr como un loco en distintas direcciones, retorciéndome los brazos, hiriéndome la cabeza y el rostro, maldiciendo mi suerte y gritando con todas mis fuerzas: soy perdido, perdido sin remedio, hasta que débil y abatido me acosté sobre el duro suelo, sin atreverme á dormir de miedo de ser devorado por las fieras. Algunos dias despues de haber estado á bordo del buque, del cual habia sacado todo lo posible, no pude resistir al deseo de trepar á la cumbre de un pequeño monte, con objeto de mirar el mar, esperando descubrir alguna embarcacion. Imaginé que veia una vela lejana hacia el horizonte, pero luego de haberme abandonado esta ilusion y haber mirado fijamente hasta ponerme casi ciego, me senté en el suelo desengañado de repente y me puse á llorar como un niño, aumentando así mi desgracia por una locura. Capítulo 4 de las aventuras de Robinson Crusoe.